¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra última clase de tren de rodaje. Y vamos a ver todo lo que es el mecanismo diferencial, las formas que ya estábamos viendo y también las averías, ¿sí? Para que dejar concluida y ustedes puedan dar la prueba, la prueba, el cuestionario y el examen final, ¿sí? Entonces voy a comenzar compartiendo mi pantalla. ¿Sí? ¿Recuerdan que estábamos viendo? Estábamos viendo acerca del diferencial. Me acuerdo que a ustedes eh, les di los diferenciales simples con ruedas cónicas. Estábamos viendo los 4x4, ¿no es cierto? Este diferencial con ruedas cónicas, ¿sí? Sí, este diferencial con ruedas cónicas es el más generalizado en la actualidad. Está constituido por una serie de piñones cónicos de dientes rectos, engranajes, entre sí alojados en una carcasa. Esa carcasa es solidaria a la corona y dentro de la cual se puede mover libremente. Dos de estos piñones llamados, como les decía a ustedes, ¿se acuerdan que les di? Los piñones planetarios se unen a los palieres, o sea, ni ejes de ruedas a través de unos estriados que llevan en su interior. Estos elementos son los que transmiten el movimiento a las ruedas a través de los semiejes, ¿sí? A través de los semiejes. Por tanto, estos deben estar calculados para soportar los esfuerzos de transmisión. Estos piñones van engranados y acoplados, los piñones compensadores, como se acuerdan, los satélites, ¿sí? Que les dije que van de 2 a 4 en un eje perpendicular, ¿sí? También les hablé del funcionamiento, del desplazamiento del vehículo en línea recta, ¿sí? Cuando, ¿qué es esto del desplazamiento? Sí, les voy a recalcar otro poquito, esto del desplazamiento del vehículo en línea recta. Es que la velocidad de giro del vehículo en línea recta va a depender siempre del número de revoluciones que recibe el piñón de ataque. Esta RPM depende a su vez del número de revoluciones que gira el motor y que la reducción o ampliación que se haya dado a la caja de cambio. El piñón de ataque transmite la velocidad a la corona y esta gira en un determinado RPM que se transmite a las ruedas. Luego se puede decir que estas revoluciones de las ruedas no dependen solo del número de revoluciones del árbol que está articulado, ¿sí? Sino en cuyo extremo está el piñón de ataque, sino también de la relación de transmisión de los ejes del grupo cónico. ¿Se acuerdan que estábamos viendo algo de la relación de transmisión? Entonces la relación de transmisión, ¿a qué va a ser igual? Al número de RPMs del piñón sobre el número de la corona, o también puede ser igual al número de dientes de la corona, Z2, o el número de dientes del piñón, Z1, ¿sí? Entonces, sí les dije eso, entonces que esta relación, el número de dientes, el número de RPM de la corona, va a ser igual al número de dientes del piñón sobre el número de dientes de la corona, del piñón, perdón, sobre el número de dientes de la corona. Esta es la famosa relación de transmisión. Entonces, eso es que cuando un ejemplo de eso es que cuando un piñón de ataque gira de un vehículo tiene 10 dientes, ¿sí? Entonces, un vehículo tiene 10 dientes, este piñón tiene 10 dientes, no, este sería Z, ¿sí? El número de dientes del piñón sería Z1 y el número de dientes de la corona, como les dije, Z2, un ejemplo de 40. ¿Cuál es el número de RPM de la corona? Cuando el piñón gira, ¿sí? A 2300 RPM, 2300 RPM,
¿Y qué valor tenía la relación de transmisión? Sí, entonces primero sacamos con esta fórmula el número de RPM de la corona. Entonces, reemplazando, decimos que N2 es igual a 2300 RPM por 10 sobre 40. Y este N2 nos va a dar que tiene 575 RPM. Y también podemos calcular la relación de transmisión con esta. Relación de transmisión es igual a N1 sobre N2. N1 tiene 2300 RPM y el N2 tiene 575. Sí, les dije este ejemplo, claro. Sí. Y les da que es una relación de 4 a 1. ¿Sí? Entonces esas son la relación de transmisión. También se puede calcular los recorridos de las ruedas en una curva. ¿Sí? ¿Cuánto recorre una rueda? La relación entre las velocidades angulares o número de EPM de las ruedas. Sí, se puede también calcular todas esas cosas a través de fórmulas. ¿Sí? Entonces, también como ustedes pueden calcular la velocidad de marcha del vehículo. La velocidad de marcha del vehículo, como ustedes saben, dispone del número de RPM del motor. ¿Sí? También se puede establecer que las RPM del motor, sí, los cálculos de transmisión. ¿Sí? Eh, Hablando del diferencial simple con ruedas rectas, es otro diferencial. Este tipo cuyo funcionamiento es análogo al de las ruedas, al anterior que les dije, está constituido por ruedas dentadas rectas acopladas a los palieres, semiárboles de transmisión de las ruedas del vehículo. Y estas están engranadas en los satélites, alojados en unos ejes paralelos a los palieres y soportados por la carcasa que aloja el conjunto diferencial. ¿Sí? Tenemos, ¿se acuerdan de que les hablé de los diferenciales controlados? El principal inconveniente de un diferencial es que si una rueda pierde, adherencia con el suelo al cruzar zonas de barro, esta gira a doble velocidad que la corona, mientras que la otra quedaría inmóvil, produciéndose el deslizamiento y patinaje del vehículo. Esto se corrige de los diferenciales controlados, que consiste en intercalar un dispositivo de bloqueo manual o automático. ¿Sí? En el árbol de los planetarios, de forma que al quedar bloqueado en estos casos, el planetario corresponde y este va a ser anulado del diferencial total. Entonces, los sistemas más utilizados en la actualidad son el bloqueo por enclavamiento. ¿Se acuerdan que le estaba hablando? Este del bloqueo por enclavamiento de los planetarios y los diferenciales con bloqueo automático. ¿Sí? Estoy dándoles un resumen de lo que nosotros vimos la, la clase pasada. Entonces, este bloqueo automático, ¿sí? Este bloqueo automático, estos dispositivos más perfeccionados que los de bloqueo por enclavamiento de planetarios permiten ligeras diferencias de giro entre las dos ruedas motrices, lo cual no impide tomar las curvas como en el caso anterior, pero sí evita el giro excesivo de una rueda con respecto a la otra. Entonces, estas se dividen a su vez en mecanismos de bloqueo por rodillos, deslizamientos, ¿sí? Estaba diferencial de deslizamientos, o por láminas de fricción, ¿sí? El bloqueo por rodillos de deslizamiento es uno de los sistemas empleados. Este consiste en disponer una jaula de rodillos unidas solidariamente a la corona, entre dos anillos, ¿sí? Y el exterior con diferencia en número de vértices o crestas que se unen a los palieres o semiárboles de rueda, estableciendo así de esta forma los tres elementos, la unión transmisora y compensadora de movimientos.
¿Qué pasa que esto? Que cuando un vehículo marcha en línea recta, los anillos interior y exterior son arrastrados con velocidad uniforme por los rodillos, ya que por esta diferencia de vértices entre los anillos, existen siempre un cierto número de rodillos enclavados entre estos dos elementos. El bloqueo automático se efectúa en el caso de que grandes diferencias de velocidad entre ambas ruedas, ya que entonces se produce un enclavamiento rígido de los rodillos entre los vértices de los dos anillos. Tenemos también el bloqueo por láminas de fricción, ¿sí? Este bloqueo por láminas de fricción se emplea en sistemas de láminas interpuestas entre el planetario y la carcasa del diferencial, las cuales por fricción impiden el desplazamiento relativo en los planetarios. Esta sección de bloqueo no es tan importante como anular el diferencial por el que se impide el deslizamiento de una sola rueda. ¿Sí? También nosotros vimos de las juntas y semiárboles, ¿sí? Estas características, decía, de las juntas de árbol de transmisión, con motor y propulsión traseros y delanteros, se transmiten a revisar directamente desde la caja de cambios a las ruedas. El piñón de ataque está unido al secundario. Aquí nosotros no tenemos. Este de aquí es lo que les digo, el árbol, ¿sí? Este de aquí. ¿Sí? Eso es lo que nosotros los llamamos juntas o árbol de transmisión. ¿Sí? ¿Qué es la característica de esta transmisión? Son de motopropulsor. Va fijo al bastidor y las ruedas son montadas sobre un sistema elástico de suspensión. Estas salen sometidos a continuos desplazamientos de vaivén por las irregularidades del terreno. Por consiguiente, el enlace entre la caja de cambios, ¿sí? Aquí la caja de cambios, y las ruedas no puede ser rígido, sino que ha de estar preparado para adaptarse a deformaciones. Según disposiciones de este grupo motopropulsor, en los vehículos se emplean diferentes sistemas de transmisión, acoplando juntas o semiárboles adaptados al sistema. Estas son las juntas o semiárboles que están alocados al sistema. Entonces, en los vehículos que tienen motor delantero, como este caso, y propulsión trasera, el enlace caja-puente se realiza por este medio, esto que se llama aquí el árbol de transmisión, que lleva adaptado un sistema de juntas elásticas. Las juntas son estas de aquí. ¿Sí? Estas juntas elásticas, para absorber las deformaciones oscilantes del puente. En este sistema, en el enlace del diferencial con la rueda se realizan por medio de unos semiárboles rígidos llamados palieres, alojados en el interior del puente trasero. Como les dije, este árbol de transmisión, el funcionamiento del conjunto y la transmisión del movimiento es idéntica en ambos casos, cambiando solamente el sistema de enlaces diferentes, de diferentes diferenciales, ¿sí? De juntas elásticas que permite el movimiento oscilante de las ruedas cuando el vehículo está en movimiento. Cualquier que sea este sistema de juntas empleadas en la transmisión deben cumplir las condiciones de ser oscilante y deslizante para permitir los desplazamientos. Ahora, si hablamos del árbol de transmisión, estos elementos están sometidos en su funcionamiento a esfuerzos constantes. ¿Sí? Estos van a estar a esfuerzos constantes. ¿Sí? A esfuerzos constantes de torsión, como les dije, para contrarrestar la, la elasticidad del material. Por este motivo están diseñados para que aguanten el máximo de revoluciones sin deformar. Estos se fabrican con un tubos de aceros elásticos con su sección longitudinal en forma de uso, o sea, más gruesa por el centro y perfectamente equilibrados para favorecer los esfuerzos. O sea, que en esta parte va a ser un diámetro mucho mayor. Además del esfuerzo de torsión, el árbol de transmisión está sometido a otros de oscilación alrededor de su centro de fijo de rotación. En virtud de este movimiento de oscilaciones se modifican continuamente las longitudes de las uniones, dando como resultado un movimiento axial del árbol de transmisión.
Este desplazamiento axial se puede calcular aproximadamente con la función de desviación angular. ¿Cómo se calcula esto? A través de los senos y cosenos. Un ejemplo, el seno del ángulo es igual al recorrido del muelle, ¿sí? Sobre la longitud inicial. ¿Sí? Son fórmulas que nos ayudan a, a calcular. Ahí tenemos también los árboles con juntas universales o cardán. Este tipo de juntas son las más empleadas en la actualidad. Ustedes han visto esto de las juntas cardán, ya que pueden transmitir un gran par motor y permite el desplazamiento angular hasta de 16 grados en las construcciones normales, llamado hasta 25 grados en las construcciones especiales. Tiene el inconveniente de que cuando los ejes giran, cuando estos ejes están desalineados, quedan sometidos a variaciones de velocidades angulares y por tanto a esfuerzos alternos que aumentan su fatiga. Sin embargo, para ángulos próximos de los 180 grados, la velocidad es prácticamente uniforme. En dos árboles, la variación aumenta rápidamente al aumentar este ángulo alfa. Entonces, la velocidad máxima del árbol conducido puede obtenerse multiplicando la velocidad del árbol conductor por secante del ángulo. ¿Sí? También tenemos otros tipos de árboles con juntas universales elásticas. Estos árboles se emplean cuando un puente trasero va fijo a la carrocería o para secciones intermedias de transición. Por tanto, no se necesitan estos transmitir el giro con grandes variaciones angulares, como las juntas que se emplean en discos de tejido o articulaciones de goma. Estas juntas de disco, ¿qué quiere decir? Que permiten al ángulo de desviación de 3 a 5 grados, están constituidas por uno o dos más discos elásticos, ¿sí? Interpuestos entre la brida del puente y la caja de cambios y la brida de transmisión. Estas juntas de articulación de goma, al ser más elásticas que los discos, permiten desviarse entre unos 5 y 8 grados. Ahora, hablamos ya de esto. Ahora vemos, ¿se acuerdan de los palieres? ¿Sí? ¿Qué son estos qué es un palier? ¿Sí? Bueno, entonces hablemos estos palieres. Estos palieres son semiárboles de transmisión rígidos. Transmiten el movimiento desde el disco diferencial de las ruedas y estaban adaptados a los vehículos de puente trasero. ¿Sí? Estos de aquí. Estos palieres que les acabé de subrayar. Están constituidos por un eje de acero forjado, estampado en caliente y mecanizado con un posterior tratamiento de tiempo y cementación para darle la dureza y resistencia necesaria en uno de sus extremos. Lleva un mollo. Ese mollo es de estrado para su acoplamiento en el planetario del diferencial y en otros extremos. Una cabeza de forma circular o cuadrada con una serie de taladros radiales para su amarre al cubo de ruedas. Para el montaje de estos semiárboles se emplean varios sistemas de apoyo entre las trompetas del puente. Entonces nosotros vamos a tener estos que pueden ser montajes semiflotantes, montaje 3/4 flotantes y montajes flotantes. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? ¿Sí? A ver, con esto del, del semiflotante, este montaje semiflotante, este sistema o palier se apoya por extremos en el planetario del diferencial y por otro lado lo hace a través de una trompeta del puente, a través de un cojinete. Con este montaje, el peso del vehículo descansa y queda totalmente soportado por el palier, que además transmite el giro de la rueda
queda por tanto sometido a esfuerzos de flexión y torsión. Por esta razón, estos elementos tienen que ser más robustos. ¿Qué es el montaje 3/4? Este montaje, el palier se une al cubo de las ruedas, siendo este el que se usa un mangón a través de un cojinete. En este caso, el peso del vehículo se transmite desde la trompeta del puente al cubo de la rueda. Y el palier queda libre de este esfuerzo teniendo únicamente que mantener el cubo alineado y transmitir el giro. ¿Qué son montajes flotantes? Son el más generalizado en los camiones. El cubo de la rueda se apoya en el mangón del puente a través de dos cojinetes, quedando así alineado la rueda que soporta el peso del vehículo y el palier queda libre o queda liberado de este esfuerzo, ya que solamente tiene que transmitir el giro a las ruedas. En los momentos semiflotantes y 3/4, el palier no puede ser extraído del puente sin haber antes liberado a la rueda de peso del vehículo. ¿Sí? Bueno, también hay otros sistemas de montaje, como son, el sistema se representa a través de interponer juntas universales de Cardan, la cual se une por sus extremos al planetario y por otro lado al palier. Este sistema, el palier no va montado al aire, sino dentro de una trompeta que va unida al cárter, por un sistema que permite adaptarse las incidencias del terreno, apoyándolos al palier en esta trompeta con interposición de rodamiento. ¿Sí? Eh, También ustedes han de haber escuchado la transmisión por juntas homocinéticas. ¿Sí? Es muy importante. No hay aquí una homocinética. ¿Qué son estos tipos de homocinética? Ustedes tienen que también saber que en las transmisiones delanteras se emplean juntas homocinéticas, de las que existen varios diseños. Uno de los sistemas empleados es el de tipo Spicer, perdón, ¿sí? Que consiste en dos juntas cardán unidas por una pieza de doble horquilla, de forma que el giro alterado por una de ellas es rectificado por la otra, cruceta, transmitiendo así un movimiento uniforme a las ruedas. En el otro extremo del palier, o sea, en la unión diferencial, se acopla otra junta de tipo cardán. Deslizante o bien en este lado el palier se dispone de una junta deslizante de tipo Glenger, ¿sí? Esta junta está constituida por un trípode, donde se acoplan los rodillos alojados a las ranuras cilíndricas del manguito, donde pueden deslizarse en el interior del trípode. Se aloja el palier y el casquillo. Entonces del planetario resulta una junta homocinética deslizante y el casquillo y el guardapolvo sirven para tapar y cerrar el conjunto. Otro de los sistemas empleados es acoplar extremos del diferencial, una junta trípode deslizante, y el otro extremo de la mangueta montar una junta homocinética de tipo cepa, que lleva 6 bolas y manteniendo una jaula, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a terminar, ¿sí? Ya nos faltaba y sé que tienen ustedes preguntas, me lo hacen saber. Vamos nosotros a ver esto del diagnóstico y comprobación de averías, ¿sí? Sí, entonces esto de comprobación de averías, ¿qué es lo que hacemos? El funcionamiento anormal de la transmisión se manifiesta por ruidos extraños o por zumbido durante la marcha del vehículo. Por lo tanto, después de observar el funcionamiento del mismo, durante una prueba en carretera,
se procede a nosotros a diagnosticar las averías y la comprobación de cada uno de estos elementos. Entonces les voy a dar a ustedes las averías más frecuentes que pueden darse en los mecanismos. Aquí tenemos fotos de algunas averías, ¿sí? Entonces, una de las averías que ustedes pueden encontrarse son los ruidos o vibraciones en el árbol de la transmisión, ¿sí? Entonces, avería puede producirse por causas como son que el árbol está descentrado, desgaste en las juntas de guías o cojinetes de guías, que tenga un apriete insuficiente de tornillos de amarre al puente o caja de cambios, o falta de lubricación. Entonces aquí nosotros tenemos que comprobar primeramente el engrase y estado de los pernos de amarre. Para ello se debe apretar o dar un par de aprete correspondiente. Verificando este punto se desmonta la transmisión y se comprueba la alineación del árbol, teniendo en cuenta la alineación de las crucetas, y esto sustituye el árbol entero si está fuera de tolerancia. Tenemos que comprobar la holgura de los cojinetes, de las crucetas, y también sustituirlo si es necesario. Tenemos golpeteo en los semiárboles de ruedas. Esta avería se produce por desgaste en las juntas elásticas de los mismos, las cuales deben de ser comprobadas y sustituidas si están defectuosas. La rotura y deformación de los palieres, sí, proviene generalmente de deformaciones en el puente trasero. Cuando nosotros queramos sustituir un palier, es conveniente comprobar si la alineación está correcta entre los mangones del puente, colocando entre puntos de apoyo. Podemos encontrar ruidos y golpeteos en el diferencial cuando el vehículo circula en línea recta. La avería está en el grupo cónico, por desgaste excesivo o escalonado en sus dientes, rotura de algún diente o álave de la corona, ¿sí? Y nosotros podemos ver aquí un álave de la corona, ¿sí? Entonces, conviene desmontar el grupo del puente o la caja de cambios según el tipo de transmisión y desmontar sus elementos para comprobar. Vamos nosotros a comprobar estados y desgastes de los dientes, ¿sí? Los dientes, corona y corona. Con un comparador vamos a medir la deformación y alaveo de la corona, que debe estar dentro de los límites de tolerancia, ¿sí? Detenidamente, bueno, vamos nosotros a ver detenidamente y luego determinar según los datos que se da en el fabricante. Ante cualquier defecto tenemos que observar en los componentes del grupo cónico el desmontaje, cambio del conjunto. ¿Qué pasa cuando hay zumbidos en marcha? Si durante la marcha ustedes del vehículo se observa un zumbido, la avería está en los cojinetes de apoyo de la corona o de los semiárboles de la rueda. Aquí nosotros tenemos que comprobar el estado de los cojinetes, que deben tener aspectos brillantes y girar libremente. Golpeteo, la retención del vehículo. Esta avería procede por la falta de ajuste entre el piñón y la corona. Tenemos que desmontar todo el grupo cónico y efectuar el reglaje entre ambos del dirección. Zumbidos y golpeteos. En el diferencial, cuando se toma una curva. La avería está en los piñones del diferencial. Desmontar el grupo y comprobar el estado y holgura entre sus piñones. Hay que sustituir el elemento defectuoso o las arandelas de reglaje, de forma que el frenado uno de los planetarios del otro debe girar libremente al aplicar un par máximo. Tenemos un montaje y ajuste del grupo piñón corona. Este grupo piñón corona sale ajustado de fábrica para un silencio o el perfecto funcionamiento entre los dientes de sus elementos. Para evitar su intercambiabilidad, ambos elementos vienen marcados con números de emparejamiento. Esto determina las cotas de axial entre ambos elementos fijadas en el taller de fabricación. Ustedes deben tener muy en cuenta al montar el grupo cónico, ya que cualquier variación de alias trae consigo una variación de ajustes entre los flancos de los dientes que reduce la superficie de contacto, aumentando la presión y fatiga en ellos. ¿Sí? También nosotros tenemos que ver el montaje y reglaje axial del piñón. El piñón del taque puede ser un elemento independiente, ¿sí?
cuando el grupo va montado sobre puentes traseros o forma parte del secundario de la caja de cambio. En ambos casos va montado sobre los rodamientos de apoyo introducidos a la presión del árbol, entre el rodamiento del lado del diferencial y el piñón. Va montado de arandelas de reglaje, por tanto, antes de introducir el rodamiento debe calcularse previamente el espesor de las arandelas a introducir para el ajuste axial del piñón. También podemos nosotros también calcular el espesor de las arandelas. Para calcular el espesor de estas arandelas, ¿qué nosotros hacemos? Se introduce el piñón en su alojamiento de la carcasa o caja de cambios de forma de la cara, donde va a quedar asentada la pared de la carcasa. En esta posición se mide la distancia entre la cara superior del piñón y el eje de corona, valiéndose de un útil o de una herramienta apropiada y un micrómetro de interiores. La diferencia entre la cota obtenida y la cota de diferencia del fabricante determinará el espesor de las arandelas o arandelas a colocar. Ustedes lo conocen a veces como lainas. Verificación del conjunto de montado. Una vez colocado las arandelas y el piñón montado en su posición final de funcionamiento, se comprueba que no hay holguras entre sus cojinetes que deben girar libremente al aplicar un par máximo. ¿Sí? Entonces, para comprobar este reglaje es correcto, si este reglaje es correcto, se puede verificar de forma de ataque de piñón sobre la corona. Para ello se monta el conjunto diferencial en su alojamiento de la carcasa. Apretado los sombretes de fijación al par correspondiente, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que tener en cuenta un apriete excesivo bloquea el rodamiento. Un apriete con holgura puede desconfigurar o desfigurar el ataque del piñón. Entonces, cuando nosotros montamos el conjunto, se impregnan varios dientes del piñón con pintura de marcar y se hace girar manualmente. ¿Sí? O sea, aquí tengo mi diente y aquí tengo mi corona. Aquí se van pintando y se hace girar esto de una forma manual el piñón sobre la corona y la rueda que deja el piñón sobre los dientes de la corona determina el reglaje si está bien hecho. ¿Sí? Entonces, este reglaje axial, si el reglaje del piñón es correcto, la huella deja sobre los dientes de la corona. Determina a su vez el ataque entre ambos elementos, apretando y aflojando en uno u otro sentido las tuercas almacenadas que sirven de reglaje, ¿sí? De reglaje de la corona. Entonces se consigue aproximar la corona al piñón de forma que la mancha del piñón quede centrada en los dientes y cubriendo casi en su totalidad la superficie. La comprobación de holgura. La comprobación de holgura entre los dientes del piñón y la corona. Para comprobar correctamente la holgura entre los dientes del grupo, se monta un comparador. Ustedes se han escuchado el reloj palpador, ¿sí? Este reloj palpador apoya en uno de los dientes de la corona y se coloca la esfera a cero. Entonces se sujeta el piñón para que no se mueva y se hace oscilar la corona. El desplazamiento de la misma debe dar una oscilación de la aguja correspondiente a la holgura que nosotros queramos y de acuerdo con las características del fabricante. ¿Sí? Entonces, que suele estar, esta es comprendida entre 0.15 y 0.20 milímetros. Como comprobar sobre varios dientes que el error de la medida entre ellos es inferior a 5 centésimas de milímetro. Una vez efectuado el reglaje, se limpia la pintura empleada y se engrasa el grupo. El conjunto debe girar libremente al aplicarse un par max. ¿Sí? Esto ha sido, bueno, aquí está el mantenimiento. ¿Sí? Aquí está cómo se va. Nosotros tenemos cómo se debe realizar. Dice, como primer punto, no debemos sobrecargar el auto, ¿sí? Llevar la carga adecuada y respetar a la ley del peso por eje. También tenemos que distribuir de manera correcta el peso en el vehículo
para así evitar descompensación. Cambiar el aceite siguiendo los lineamientos del manual del mantenimiento y usar el aceite adecuado según la especificación del fabricante. Aquí está cómo se cambia el aceite en estas diapositivas que están en la plataforma. A veces toca este empaque, toca limpiar bien, ¿sí? Porque a veces queda pegado. Toca limpiar aquí, ¿sí? Toca limpiar aquí adentro. Toca ver cómo está el aceite, ¿sí? Toca sacar esta tapa primero. Esta tapa aquí, ¿ven? Cada aceite, ver cómo están las comprobaciones y luego tapar y hacer viceversa del último al principio para luego llenar, como vemos aquí. Aquí hay un tapón en la parte superior para llenar. Aquí está roto. Se va a ver, para llenar el aceite a través de la bomba. ¿Sí? Bueno, esto ha sido las clases de tren de rodaje. Espero que les haya gustado, les sirva en un futuro para su vida profesional. Habrán personas que que ya trabajan en la parte automotriz, otras que están recién aprendiendo. Espero que estas clases que les he dado sean importantes para ustedes, lo poco o mucho que yo les pueda impartir en estas 5 horas de clase. ¿Alguna pregunta que ustedes me quieran realizar? Porque todavía tenemos 10 minutos. ¿Sí? Sí, buenas noches, ingeniero. Un favor. ¿Cuántas preguntas vienen en la prueba? Tal vez nos pueda ayudar con eso. No hay preguntas que me quieran, Muy buenas noches, ingeniero. No sé si me escuchan, compañeros, buenas noches. me quieran decir. Y sí, yo tengo una pregunta. O sea, quiero saber, cuántas preguntas más o menos vendrán en Si la... no, la vamos a dar por concluido. Las clases. A ver, ¿dónde? ¿Sí? Algunas cosas que ustedes me quieran decir antes de concluir la clase. Todavía tenemos un poquito de tiempo. ¿Sí? Estoy revisando en la plataforma, ya no tenemos más diapositivas para seguir explicando. Son 3 unidades. Sí, acabamos con la comprobación. Entonces ustedes tendrían que estudiar para las pruebas que son el 17, una primera lección, y el examen el 19, ¿sí? Que es la próxima semana. Entonces, si no hay más que decir, me despido. Que tengan buena tarde. A ver, vamos aquí a una pregunta. Eh, a ver, dice, con respecto a esto, buenas noches. Dice, ¿cuántas preguntas estarán en la prueba? La verdad, con respecto a las pruebas, yo no sé cuántas preguntas pone el sistema, porque es el sistema mismo que toma a través de un banco de preguntas, lo va tomando de una forma aleatoria. No sé si serán 10, 20, 30, no les puedo dar un número, porque después, ¿qué tal si les doy un número? Digo, les voy a tomar 10 y salen con 20. Ustedes me van a decir que les he dicho mal. Sí, entonces no les puedo decir un número determinado que les va a tomar. O sea, sé que tienen un banco de preguntas y a través de ese banco de preguntas cogen aleatoriamente
unas 20, no sé, creo 20, 30, no sé, dependiendo cómo sea el sistema, para que tomen ustedes puedan rendir las 2 lecciones que tienen. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? Buenas noches. No sé si estoy... ¿Otra pregunta más acerca de las clases? Bueno, si no hay preguntas, me despido. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Pasen bien y nos veremos en la próxima.